Terror en la carretera. En un pequeño y apacible pueblo llamado Mirabel, ubicado cerca de Plasencia. En este lugar se encuentra una curva peligrosa, conocida como la Curva del Castillo, debido a las ruinas de un antiguo castillo que se alzan justo encima. La historia que les contaré ocurrió en una gélida noche de invierno en el año 1994 y tuvo como protagonista a mi madre. Cada día mi madre se dirigía al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia para cumplir con su trabajo. Pero aquella noche, cuando regresaba a casa pasando por el pueblo de Mirabel y atravesando la temida curva, algo sobrecogedor cruzó su camino. Divisó a lo lejos un hombre, muy pálido, vestido completamente de negro y con un sombrero en la cabeza, parado en el arcén y mirando fijamente hacia la carretera. Era como si aquel hombre misterioso estuviera esperando a alguien. Mi madre sintió unos escalofríos recorriendo cada centímetro de su cuerpo cuando pasó cerca de ese extraño hombre. Al día siguiente, para su horror, mi madre volvió a encontrarse con aquella terrorífica aparición. Y lo peor de todo es que esta macabra repetición se mantuvo durante varios días consecutivos. Mi madre regresó a casa aterrada, con lágrimas en los ojos y una angustia inmensa. Afirmaba haber visto a aquel hombre en múltiples ocasiones, siempre parado algunos días bajo la lluvia en el mismo lugar. Mi padre, quien ejercía como policía, decidió investigar el asunto y ambos se dirigieron al lugar donde mi madre había avistado al hombre. Sin embargo, al llegar allí, no encontraron rastro alguno de su presencia. Era como si el misterioso individuo hubiera desaparecido en el aire. Al poco tiempo, mi padre descubrió un hecho insólito. 2 días antes de que mi madre lo viera por primera vez, alguien se había suicidado lanzándose desde lo alto de las ruinas del castillo. Estas ruinas, situadas justo en la cima de la curva, eran consideradas el hogar espectral de aquel espíritu inquieto. Algunos afirmaban haber presenciado la misma figura siniestra que mi madre describió. El pánico invadió el corazón de mi madre, quien llegó a afirmar que cambiaría su turno en el hospital para evitar pasar por aquel terrorífico lugar durante la noche y no encontrarse nuevamente con aquella presencia. Su angustia y miedo eran palpables. Desde aquel día, el misterio de la curva del castillo de Mirabel perduró en la memoria del pueblo. La gente hablaba en susurros sobre aquel hombre, vestido de negro y con un sombrero de copa, cuyos ojos penetrantes y fríos parecían seguir a cualquiera que osara pasar por aquel inhóspito lugar. Mi madre, por su parte, nunca volvió a enfrentarse a aquel terrorífico encuentro, pero el recuerdo de aquella experiencia nunca la abandonó. Historia que me gustaría contar. Habla sobre un tipo que para despejarse mentalmente decide ir a un campo. Y pasa que él conoce a un pescador. Hablan disparates y demás. Luego el hombre curioso le pide al pescador que le contara alguna historia, ya que él pensaba a las personas, o sea, los pescadores. La verdad me parece personas humildes ellos. Me pasaban y tenían historias aterradoras que contar, y también mencionaba que los ríos donde esos tipos pescaban son hasta mucho más peligroso que el mismo mar, ya que es inasesino silencioso, los ríos. El pescador le contaba en un día, él había terminado de trabajar e iba de camino a su casa, y en el camino se le ocurre pararse a pescar en una zona donde nunca lo había hecho. Entra con la barca, lanza la pequeña ancla y se pone a pescar. Pasan las horas sin pescar nada. Se da cuenta que es de noche y el río se agregó a una neblina oscura. Intenta sacar el ancla, pero nada de salir. Intenta e intenta. Y lo mismo. Pasan las horas y empiezan a asustarse pensando en qué cosa pudo atascar el ancla, con pensamientos de que algo superior a él y con más dominio en el agua pudo atascarla. El pescador mira a un pequeño maizal y vio que una persona pequeña y jorobada que lo miraba con ojos de ¿quieres matarlo? El tipo se desmaya, pero a los minutos despierta. Luego de eso la neblina desaparece con el corazón del tipo a salírsele por la boca. A lo lejos él ve a un compañero pescador para que lo ayude a sacar su ancla, que a pesar de que volvió a intentar no quiso salir. El otro pescador lo ayuda a sacar el ancla, y lo que encuentran a cinturas del ancla es a una anciana desaparecida de hace varios días. Bienvenidos a mi canal, seguimos con los relatos de terror. En zona rural de una isla sureña, 2 viejos eran vecinos y se odiaban.
Uno decía que los animales del otro pasaban a su tierra, y el otro porque decía que le mataba a los animales y además lo acusaba de brujo. Un día se apareció un perro y estaba matando y comiendo los animales del vecino en cuestión, a lo que éste tomó su hacha y de un golpe le cortó la pata delantera izquierda. Después de esto, el vecino, que era acusado de ser brujo, no se le vio por varios meses, y cuando apareció, le faltaba el brazo izquierdo. Otra de la misma zona, noche de tormenta eléctrica y lluvia con balde. Aparece un perro mal herido tocando la puerta de una señora. Ella le hace un lugar en su leñera, le limpia las heridas, le da abrigo, agua y comida. En la mañana la señora va a ver cómo estaba el perro, y para su sorpresa ya no estaba. Días después aparece una persona en su puerta, a la hora de 11. Ella lo saluda y le pregunta que a quién buscaba o qué necesitaba, y el hombre responde que venía a agradecer a la persona que lo salvó la noche de tormenta. Esta historia le pasó al papá de un amigo de mi hermano. Él estaba trabajando en un centro militar en algún lado de Santiago. Él es una persona extremadamente fóbica a los fantasmas. Un día trabajando tarde, tipo 9 de la noche, se está yendo y va al ascensor a bajar, y el botones le abre la puerta del ascensor. Este es uno de esos ascensores antiguos, con puerta de rejilla y lentos y ruidosos. El botones ni lo saluda, se queda tieso y tiene cara blanca, casi de zombie. El papa lo saluda, pero el botones inmuto, lo queda mirando nomás desde la esquina. Eventualmente llegan al primer piso y se despide, le mueve la cabeza hacia abajo y lo queda mirando. Eventualmente se va del lugar, hospital creo que era, pero era militar, y se despide del guardia de entrada y le dice: «Oye, bien raro el botones que tienen trabajando». Y le responde: «No tenemos botones, todos ya se fueron, tú eras el último en el edificio». El papa se asustó y no volvió a trabajar ahí de noche. Después se supo que este personaje aparecía a veces a la gente de noche durante años. La única historia de terror que me ha pasado a mí, por lo menos, hace como 10 años atrás. Era en la tarde, tipo 3 de la tarde. Estaba en mi casa y pasé por fuera de una pieza que da al sol de la tarde. Vi una silueta sentada en los pies de la cama de mi mamá. No le di importancia pensando que era mi mamá y le hablé desde afuera por la ventana. Yo estaba tendiendo ropa, creo. ¿Qué estaba buscando?, le pregunté. Porque sonaban bolsas como si las movieran buscando algo en la pieza. Como no me contesto, me acerqué por la ventana para ver y no había nadie. Entré a la casa pensando que había salido de la pieza y la veo entrando a la casa por otra puerta porque estaba viendo unas plantas y nunca estuvo en la habitación. En esa fecha ya habían pasado como 2 años desde que había fallecido mi papá y esa era la pieza con la cama matrimonial. Mi papá una vez nos contó una anécdota de cuando era niño acerca de un caballero que era brujo, que era conocido de la familia. En una ocasión llegó a la casa donde vivía mi papá con sus hermanos y mi abuela. Uno de mis tíos no creía que el tipo era brujo y esas cosas. Al enterarse el tipo de la incredulidad del hermano de mi papá, este llamó a los niños al patio, preguntó quién era el que no creía, lo llamó hacia él, se agachó, agarró un poco de tierra con las manos, le acercó las manos a los ojos de mi tío y le preguntó: «Dime, ¿qué ves?». Mi tío se quedó callado, pero en un momento comenzó a gritar aterrado, a llorar desconsoladamente para luego salir corriendo a su cama. Mi papá y mi abuela le preguntaron a mi tío qué era lo que había visto, mas él nunca respondió. Hasta cuando ya era adulto, nunca quiso revelar qué fue lo que vio en las manos del brujo. No es mi historia, y la verdad ni siquiera es una historia. Es una anécdota que me pasó con unos hermanos que son del sur, el Simones de Coyhaique, y el tipo me dijo que ha visto desde duendes hasta ovnis de 3 colores. Cabe mencionar que su viejo es como de esos guasos con hartas hectáreas de árboles. Imagínense un espacio enorme. Esto último lleva a la historia de Simón. La historia cuenta que él estaba en el galpón de su viejo, guardando animales. Caminó entre las viñas para acortar camino a su casa, y el tipo ve una luz verde. Entonces no duda en ir hacia ella, porque por lo que le contaron eran alienígenas telas. El tema es que mientras va hacia la luz, ve el cambio de luz a rojo y se hace caca. Sale corriendo de vuelta a su casa, y la luz roja está persiguiéndolo.
Este tipo me jura que estaban a punto de llevárselo. Sin duda alguna una mentira enorme de su parte porque resulta que su hermano, Víctor, que andaba con una linterna de colores asustándolo. Al principio le creí en su nivel, dado que en el sur siempre pasan cosas, pero de ahí el Víctor me contó su versión. Historia de un guaso trabajador de su viejo que los conoce de chicos y les contó esa historia. Una vez en la casa de mi abuela estábamos haciendo un asado. Empezó a hacer frío y ya eran cerca de la 1 de la madrugada. Así que la mayoría nos metimos a la casa. Se quedaron solo mi papá, mi abuela, mi tío, la pareja de mi prima y creo que mi hermana chica. La cosa es que después de un rato entran y mi hermana me cuenta que estaban al lado de la parrilla, picoteando y hablando, cuando escuchan que por encima de ellos va aleteando un pájaro y que escuchan el tetué. Se quedaron callados todos y cuando pasó se entraron a la casa. Le pregunté a mi papá y a mi tío si era verdad y me dijeron que sí. No tengo razón para no creerles ya que había harta gente cuando pasó y mi papá, a pesar de ser una persona bastante lógica y algo escéptica, cree en el tetué ya que cuando era chico lo escuchó varias veces. Hasta mi tata cree en él y eso que mi tata sí es que escéptico. En el verano de 2020 más o menos, en abril, estaba en el sillón de mi casa, aburrida, viendo mi celular. Luego escuché ladridos en mi patio. Cabe recalcar que yo no tenía perro en ese entonces. Me asusté mucho cuando me asomé y no vi a nadie. Esperé unos segundos en el patio y escuché ladridos detrás mío y salí corriendo hacia el baño de la cocina. Me quedé sentada por unos 15 minutos, recalculando lo que había escuchando mientras llamaba a mi mamá, que estaba en el supermercado. Mi papá estaba trabajando y mi hermano estaba en la universidad, así que estaba completamente sola en mi casa. Luego de un silencio incómodo empecé a escuchar rasguños en la puerta del baño. Vi por el agujero de la manija donde se mete la llave y me quedé paralizada. Vi un perro grande parado en 2 patas con la mirada fija en la manija, esperando ansiosamente a que se girara. Recuperé en conocimiento cuando mi teléfono empezó a sonar muy fuerte. Era mi mamá. Q me llamaba, muy preocupada porque tenía 15 llamadas perdidas de mí. Terminé de contarle lo sucedido y volví a ver por la manija, pero ya no había nadie. Hasta el día de hoy no sé quién o qué era eso que me encontré en aquella casa. Gracias a Dios me mudé 2 meses después de eso. A mí no me ha pasado nada espeluznante, pero a un amigo le sucedió. Resulta que él cuando pequeño vivía en una casona, me contaba que penaban bastante, pero siempre eran sonidos, como bolones de metal cayendo por la escalera, risas sin explicación. Pero una vez en su habitación en el 2º piso, vio entrar una de esas bolas de la nada. A una tía de él que se quedó a dormir, vio a una muñeca parada en su puerta. Se quedó viéndola y cuando se empezó a mover, salió corriendo de esa casa. A la mamá de mi amigo soñaba con una sombra negra. Lo primero que pensé cuando conocí a mi amigo, ya me debe estar mintiendo. Pero he hablado con su mamá, su papá, y una vez con la tía, que no vive aquí, y me han contado las mismas historias. Hoy en día es un condominio. Mi amigo siempre me dice que le gustaría ir allá para saber si todavía siguen penando, a pesar de que echaron abajo la casona. Visitando a mi tío, empezaron a contar historias. De que uno se podía encontrar al diablo dando vueltas por el sector, que unos ciclistas se lo habían encontrado en el cerro, que un hombre hizo trato con él para tener dinero. A medida que progresó la noche, las botellas vacías se empezaron a amontonar y las leyendas se pusieron más espeluznantes. Hasta que uno dijo, si dejas una guitarra en la noche, el diablo la toma y se pone a tocar. Y no se les ocurrió nada mejor que pescar la guitarra acústica del dueño de casa e ir a dejarla abajo del peumo gigante que tenían en el terreno, a unos 100 metros de la casa. Esperamos callados y no pasó nada, y los demás siguieron hablando, y empezó a sonar la guitarra. No eran sonidos cualquiera, era un hombre tocando claramente. Los presentes empezaron a mirarse entre sí para ver quién era él, haciéndose el gracioso, y había ido a tocar la guitarra, pero estaban todos los presentes sentados en la mesa. El tío, visiblemente ebrio y afectado, pescó una linterna y dijo, ya sí de más que es un tipo que se metió y está haciéndose el gracioso, y cuando pescó la manilla de la puerta, la guitarra empezó a sonar más fuerte y agresiva.
Todos se acobardaron y cerraron las puertas con llave. Y se sentaron en la mesa esperando, mirándose entre sí esperando a que pasara. Pero la guitarra no paraba de sonar, y siguió hasta las 6 de la mañana, hasta antes de que saliera el sol. La fueron a buscar después y ahí estaba tirada como si nada, pero con claros signos de uso. He escuchado cada historia, pero nunca me han causado miedo porque no se comparan con las cuestiones que he presenciado en mi vida. Vi a un tipo de una tremenda estatura cubierto con un abrigo y con un sombrero frente de mi casa, parado al lado de un árbol que fácil medía 3 metros y el cerro pasaba en estatura. Una vez fui a Salamanca, conocido por los brujos, y mientras caminábamos a la casa donde nos quedábamos, nos seguían unos cuervos por todo el camino. En un momento pasamos por una iglesia y los cuervos simplemente desaparecieron frente a nuestros ojos. En un paseo a nacimiento con unos parientes vimos a un pájaro que tenía un aspecto como uno que sale en la película El viaje de Chihiro, que en un momento tenía un tamaño pequeño y luego el porte de un cóndor. Una vez durmiendo sentí que un perro de apariencia como un pitbull se metió a mi pieza a morderme. Desperté del puro miedo y en el brazo me quedó una marca como de mordedura. Hace mucho, cuando tenía aproximadamente unos 8 años, mi abuelita, que en paz descanse, nos reunía en la sala o mientras cenábamos y nos contaba cosas que su padre y ella veían o habían escuchado. Recuerdo que una de esas historias me llamó más la atención porque yo vi algo similar. Mi abuelita cuenta que cuando ella estaba pequeña, ella y su padre, mi bisabuelo, salían al cerro a caminar o simplemente a pasar el rato. Mi abuelita cuenta que ese cerro era famoso en el pueblo por 2 razones. La primera porque muy seguido se perdían personas y la segunda porque era habitado por brujas. Recuerdo que mi abuelita nos contó que ese día en particular, a ella y a su papá, se les hizo tarde y no encontraban en camino por la oscuridad. Mi abuelita cuenta que de un momento a otro su papá no apareció y ella siguió caminando esperando a encontrarlo. Pero una luz o llama se hizo presente. Atrás de unas rocas se encontraban bolas flotantes y cubiertas de llamas, algo así como bolas de fuego. Mi abuelita nos contó que esas bolas flotaban y que eran alrededor de 4. Ella dice que habían 4 mujeres, 3 de cabello rojizo y una de cabello negro. De un momento a otro alzaron las manos y esas bolas de fuego se fueron en dirección al pueblo y desaparecieron. Las mujeres y las bolas. Mi abuelita, seguido de ese suceso, volvió a encontrar a su papá y después de eso no supo nada más. Les cuento esto porque yo vi algo similar. Para darles un poco de contexto, yo vivo a 1 hora del pueblo, donde mi abuelita vivía en ese entonces. Hace poco fui al pueblo. Por alguna razón, cuando llegó la noche no tenía sueño. Y tenía una necesidad extrema de salir de la casa y subirme a algún lugar alto y ver el cerro. Eso hice. Me subí a la azotea y miré en dirección al cerro. Solo pude ver una cosa flotante y muy roja, un rojo casi anaranjado que flotaba y brillaba. De un momento a otro empezó a flotar en dirección a la casa. Mientras más flotaba, más veía una flama. Me asusté mucho que lo único que pude hacer fue bajar de la azotea e irme directamente al cuarto. No salí en todo el día y no pude aguantar más. Me tuve que ir a mi casa. Sigo deseando volver a ver esa bola de fuego y me gustaría saber si alguien tiene información de esto. Conozco de brujería, pero eso llega a ser hasta irreal. ¿Sería un ritual? Soy de México. Sí, ando en este sub, porque Chile me gusta demasiado como nación. Y acá es muy común hablar tanto de brujas y misterios. En mi propia familia hubo el caso de una brujería a una tía. Según mi padre, la pasaron tan mal que tuvo que mudarse de estado, ya que continuamente pasaban cosas sin explicación. Mi padre odia a la gente obsesionada con lo paranormal y es escéptico. Un señor de rancho hecho y derecho, que no cree que el diablo exista en un monte. No obstante, jamás lo he escuchado tan serio como cuando contó todo lo que le sucedía a mi tía y todo lo que pasaron. Mi tía al final sufrió un colapso y perdió a su hijo que tenía pocos meses de nacido por una enfermedad espontánea y fugaz. En los últimos días de vida de su hijo, en los turnos de visita, las enfermeras mencionaban que solía visitar al niño una mujer cubierta con un velo. Siempre creyeron que era familiar y la dejaban pasar. Eran los 80 y vaya, no sé, quizás era el tono o algo similar, sin embargo sí quedé mal de escuchar todo eso. Y eso que soy como mi padre,
de no creer en esas cosas. Mi abuelo fue pescador durante un tiempo y siempre contaba la historia que una vez cuando andaban pescando de noche o venían de vuelta de sus típicos viajes, habían visto desde lejos al Caleuch, un barco grande de madera y que en la parte superior estaba lleno de luces. Por algún motivo no se les ocurrió nada más brillante que intentar seguirlo y acercarse, pero al final nunca lo alcanzaron, por suerte. Un médico conocido por familiares una vez contó de cuando iba manejando por la carretera entre cerros y montañas, pasada la medianoche, y se topó con una persona que estaba parada a un lado de la carretera. No sé si cerca de algún paradero o no. Era un estudiante joven, andaba con su mochila y todo, y como a esa hora era difícil que fuera a pasar algún bus o algo, se detuvo ahí y se ofreció llevarlo. En el trayecto hasta conversó un poco con él, pero después de unos 15 o más minutos miró hacia atrás, ya que el chico no se sentó de copiloto y el estudiante ya no estaba. Vivía en la isla Quiriquina, al frente de Talcahuano. En el sector norte de la isla hay un camino que va desde el muelle, donde los remolcadores dejan y recogen personal y familiares, hasta el final del lado norte. A un lado del camino hay una mini quebrada, como de 3 metros en diagonal, de como 45, que da a la playa. Al otro lado del camino hay una línea de casas paralela al camino. Una noche como a las 2 de la mañana, mis viejos y varias familias venían llegando de una fiesta en la Ramada, que está al final de la calle del sector norte. Al aproximarse a nuestra casa, vieron en la calle, entre las casas y la quebrada que da a la playa, a un grupo de niños jugando. Cuando se empezaron a acercar, los cabros los vieron y se fueron hacia la quebrada que da a la playa. Al llegar frente a la casa, mis viejos miraron hacia la playa, preguntándose qué chucha hacían unos jóvenes a esa hora. Pero no vieron nada. La playa estaba desierta hacia los dos lados. Fueron testigos 3 o 4 parejas que venían junto a mis viejos desde la Ramada. Quedaron helados. Un viejo que venía dando jugo, alegre, se quedó callado. Al entrar a la casa, yo y mis hermanos estábamos zeta. Tendría unos 12 años. En la isla se contaban historias de que había duendes. He estado aquí acostado por más de 2 horas. Ya son las 5:35 de la mañana y no hay nada que pueda hacer. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Estoy en el mismo cuarto que mis padres. Ellos no apartan la mirada de mí. Lo único que puedo hacer es tratar de no llorar o gritar. Sus ojos están concentrados en mí y sus bocas están completamente abiertas. Hay un fuerte hedor de sangre en el aire y estoy paralizado del miedo. La cosa es que, en el momento de que dé la señal de que ya no estoy dormido, estaré completamente jodido. Moriré y no habrá nadie ahí para salvarme. He estado pensando en alguna manera de escapar, pero lo único que puedo hacer sería correr lo más rápido que pueda, salir de mi casa y gritar por ayuda, esperando que mis vecinos me oigan. Es arriesgado, pero si me quedo aquí, igual moriré. Está esperando que me despierte y vea su obra maestra. Seguro te preguntarás a qué me refiero. Te explicaré lo que sucedió esta mañana. Hace unas 3 horas ya, escuché unos gritos que venían del otro lado de la casa. Me levanté a ver qué había ocurrido, pero me dieron unas ganas repentinas de ir al baño. En vez de hacer lo que debía hacer e ir a investigar, fui al baño primero. Hubiera muerto por mi estupidez, pero miré desde la puerta del baño justo después de hacer mis obligaciones. Había sangre por todo el piso. Estaba muy preocupado y salí corriendo directo a mi cuarto a esconderme bajo mis sábanas. Traté de volverme a dormir como si todo fuera un sueño muy lúcido o algo. Luego escuché la puerta del baño abrirse. Como el niño asustadizo que soy, traté de observar desde mi cama qué estaba pasando. Pude ver que algo estaba arrastrando a mis padres, muertos. Lo que los arrastraba no era humano, parecía un cavernícola. Era calvo y no parecía tener ojos. Caminaba encorvado como si tuviera una joroba. Esta cosa era más lista que un animal común. Estaba consciente de lo que hacía. Recostó a mi padre a un lado de la cama, viéndome. Luego colocó a mi mamá en una silla del otro lado de la cama y la posicionó para que me observara también. Luego embarró sus garras en sangre y las frotó contra la pared, dibujando algún tipo de símbolo como si fuera su firma, para marcar lo que él llamaría una obra maestra. Y para terminar,
Escribió algo en la pared que no podía leer en la oscuridad. Luego se situó debajo de mi cama para atacarme en el momento en el que me despertara. Desde entonces no he podido leer el mensaje, pero la habitación está comenzando a iluminarse por la luz del sol. Siento que no debería leerlo, pero no puedo resistir el impulso de hacerlo. Son solo 4 palabras. Esta historia le sucedió al papá de un amigo de mi hermano. Él estaba trabajando en un centro militar en algún lado de Santiago. Él es una persona extremada fóbica a los fantasmas. Un día trabajando tarde, tipo 9 de la noche, se está yendo y va al ascensor a bajar y el botones le abre la puerta del ascensor. Este es uno de esos ascensores antiguos, con puerta de rejilla y lentos y ruidosos. El botones ni lo saluda. Se queda tieso y tiene cara blanca, casi de zombie. El papa lo saluda, pero el botones inmutable lo queda mirando nomás desde la esquina. Eventualmente llegan al primer piso y se despide. Le mueve la cabeza hacia abajo y lo queda mirando. Eventualmente se va del lugar, hospital creo que era, pero era militar, y se despide del guardia de entrada y le dice: «Oye, bien raro el botones que tienen trabajando», y le responde: «No tenemos botones, todos ya se fueron, tú eras el último en el edificio». El papa se recagó y no volvió a trabajar ahí de noche. Después se supo que este personaje aparecía a veces a la gente de noche durante años. La única que me ha pasado a mí por lo menos. Hace como 10 años atrás, era en la tarde, tipo 3 de la tarde, estaba en mi casa y pasé por fuera de una pieza que da al sol de la tarde, vi una silueta sentada en los pies de la cama de mi mamá. No le di importancia pensando que era mi mamá y le hablé desde afuera por la ventana. Yo estaba tendiendo ropa, creo. ¿Qué estaba buscando?, le pregunté, porque sonaban bolsas como si las movieran buscando algo en la pieza. Como no me contesto, me acerqué por la ventana para ver y no había nadie. Entré a la casa pensando que había salido de la pieza y la veo entrando a la casa por otra puerta, porque estaba viendo unas plantas y nunca estuvo en la pieza. En esa fecha ya habían pasado como 2 años desde que había fallecido mi papá, y esa era la pieza con la cama matrimonial. El día 31 en la noche salí al patio delantero de la casa, con mis primos, pues ellos querían jugar y alguien debía cuidarlos. Al ser la mayor acepté. Como dato importante, cada uno tenía una pulsera de estas que brillan en la noche y nos habían dejado jugar a las escondidas sin prender la luz del patio. Entonces el chiste era, si veías una pulsera, adivinar quién era. Estábamos a punto de comenzar cuando vi que mi primo menor, de 2 años, iba hacia un sector específico del patio, donde no había nadie, y llamaba a otro de mis primos. Entonces yo lo seguí, y le expliqué que el primo no estaba para allá, y cuando lo llevé hacia donde sí estaba mi primo, me di cuenta que seguía mirando hacia ese sector. En fin, le conté a mi primo al que el niño buscaba, y decidimos dejarlo así. Fui la primera en contar, y al momento de buscar yo sabía que solo uno de nosotros tenía 2 pulseras, y era el primo que buscaba el niño. En el patio hay como un lugar donde guardan un auto y las puertas están hechas solo con malla de esta verde, por lo que me permitía mirar hacia adentro. En un momento vi una pulsera amarilla y mencioné el nombre de uno de mis primos, el único con pulsera amarilla, y le dije que lo había encontrado y me asusté cuando lo vi salir de otro lado. Miré de nuevo hacia este lugar y vi las 2 pulseras de mi otro primo y le dije que saliera, que ya lo había visto. Pero igual antes de decirle esto vi la pulsera amarilla cerca de él y cuando salió como que pasó por el lado de esta y no la vi más. En ese momento decidí contarle y ambos sabíamos que era algo raro, las 2 cosas ocurridas. Así que decidimos ir a donde estaban los adultos y no hablamos más del tema. Quiero admitir que fue algo que me asustó y lo que más me asusta es que fue algo reciente. Esta historia se la debemos a mi abuelo Ramiro, que en paz descanse. Él se dedicó el 90% de su vida a la carretera, para ser más específicos al transporte de materiales y materias primas. Ustedes saben que los camioneros tienen un sinfín de historias memorables, unas sorprendentes y otras tantas terroríficas. Ya puestos en contexto, comencemos. Esto sucede una noche en octubre del año 1972. La carretera es Durango. Mezquital, la ruta más concurrida de mi abuelo por esos años. En este caso manejaba un doble remolque lleno de mora azul y frambuesas que llegan por la frontera de Tijuana. Realmente un cargamento pesado.
La rutina básica de todo transportista a la hora de emprender un nuevo viaje es revisar hasta el último tornillo y hasta la última tuerca de la unidad para evitar cualquier tipo de inconveniente. Este caso no fue la excepción y tomó las medidas necesarias para tener una llegada en calma. En el kilómetro 68 de esta carretera hay un puente llamado El Refugio, el cual mi abuelo describe como una fuente de energía pesada, no necesariamente mala, pero ocasionaba escalofríos cada que pasaba por él. Un kilómetro antes de llegar a este puente, algo se encuentra mal y alerta a mi abuelo. Una cuerda de las que sujetan las lonas que cubre el cargamento se reventó y esto hizo que la misma lona saliera volando metros atrás. Por suerte no era una bajada de aquellas en las que no puedes frenar de golpe, así que se detuvo y caminó a donde se encontraba la lona. Las personas que saben qué tipo de lonas usan los camioneros están conscientes del tamaño y el peso de estas mismas. Algo que difícilmente soluciona solo, recogiendo lo que restaba de cuerda y con dificultades para llevar la lona hasta donde se encontraba el tráiler. A mitad de la noche empieza a desprenderse un olor muy fuerte, algo parecido al azufre. Todo esto pone de mal humor a mi abuelo, ya que un inconveniente tan tonto lo tendrá varado por lo menos 1 hora y media. Todo esto desaparece de su mente tras escuchar una voz. Un hombre adulto de aproximadamente 50 años se acerca a él, algo sumamente raro por la hora y la ruta que es. ¿Le estás batallando, mi buen? Un tanto desconcertado y molesto le comenta lo sucedido. El hombre sin pensarlo comienza la ayuda a favor de mi abuelo. Juntos cargan la lona, la acomodan y la vuelven a asegurar con la cuerda. Tan pronto terminaron, mi abuelo ofrece al buen hombre darle un aventón lo más cerca posible de su casa. El hombre no accede ya que comenta estar muy cerca de su destino y que prefiere caminar. Se despide sin antes hacer una advertencia. Deberías tener cuidado. Nunca sabes a quién te podrías encontrar por esta carretera. Tuviste suerte que pasara por aquí. Un apretón de manos bastó para que ambos se despidieran, listo para seguir con el viaje. Mi abuelo tomó marcha y casi llegando al puente, recordó de pronto que el hombre nunca le dio su nombre, pero él tampoco lo preguntó. Al recordar esto, mira por el espejo lateral y mientras cruzaba el puente, observa cómo el hombre desaparece entre la neblina espesa y blanca, descendiendo al barranco de aquel puente. El olor potente y pútrido comienza a sentirse de nuevo. A los costados del puente sorprende una iluminación rojiza, como si del mismo infierno se tratara. Los gritos se escuchan en la parte trasera como si lo estuviesen siguiendo. La neblina se esparce y ve a lo lejos. Nuevamente el puente que acababa de cruzar y aquel hombre en la orilla, brindando ayuda a otro camionero.